Muy buenas y bienvenidos una vez más aquí a la cadena de bloques, y hoy vamos a hablar sobre una temática que últimamente he estado viendo bastante por Twitter, una temática que me parece muy interesante y que hay que conocer, hay que tener en cuenta, sobre todo porque creo que tiene o va a tener, mejor dicho, mucho recorrido de aquí a próximos años, y estoy hablando de los contratos de registro discreto, de los DLCs o los Discrete Lock Contracts, como queréis llamarlos. Vaya, tenéis español, inglés y la abreviatura para elegir, así que lo que prefiráis, vaya. Yo voy a decir a partir de ahora DLCs porque pues es más corto y así no me enrollo. Pero antes de entrar en todas estas grandes expectativas que traen los DLCs, en un resumen de qué son, cómo funcionan, los pros y contras que tienen los DLCs y pues ciertas conclusiones sobre ellos, pues vamos a hacer un inciso y vamos a hablar, como siempre, de Twitter. En primer lugar, ya sabéis que me podéis seguir en Twitter en @lacadenabloques sin el D, y ahí pues podemos charlar, podemos hablar, me puedes dar feedback sobre los sobre todos los podcasts, puedes incluso, ojo lo que estoy diciendo, pues preguntarme, ¿no? A ver si puedo hacer un podcast sobre algún tema que te parezca interesante, que no hayas encontrado un contenido que te guste o que te convenza para explicar cierto tema, o que simplemente tengas curiosidad, ¿no? Por tener otro podcast más que hable sobre algo, con lo cual pues me podéis proponer temas por ahí, o incluso corregirme o preguntarme dudas de los anteriores, ¿no? De los que ya están subidos. Y además es que en Twitter, los que estéis por ahí ya os habréis enterado, ya he anunciado que este sábado, día 1, si no me estoy equivocando, se publica ya por fin, ¿no? Después de un montón de meses ya, incluso casi retrasándolo. De hecho, el sábado es día 2. Sí, puede que el sábado sea 2. Pues sábado 2 de abril de 2022, evidentemente, se publica este libro, la adicción a la insostenibilidad, en el que evidentemente también hablamos de Bitcoin, aunque no solo de Bitcoin. Obviamente trata muchos otros temas, e incluido un capítulo para aquellos que a lo mejor sí que han visto cosillas o en su día vieron ese índice inicial que yo subí. Ha sufrido algunos cambios. Y ahora, pues aparte de criticar y hablar sobre un montón de problemas que tiene nuestra sociedad actual, la sociedad de Occidente sobre todo, el criticar la naturaleza de esos estados, criticar el tamaño de los estados, sobre todo, distintos sistemas que hay, tratar el sistema bancario, la historia del dinero, que me parece un punto, la verdad, que muy interesante a tener en cuenta. El dinero y su historia, creo que es algo que debemos conocer. También, como os decía, el añadido que tiene nuevo de una pequeña reflexión acerca de lo que creemos conocer como democracias, sobre todo en Occidente. Ya os digo, probablemente si yo os preguntase ahora, y vivís en España o en cualquier otro país europeo, en qué sistema de gobierno tenemos, pues muchos de vosotros responderíais democracia o sistemas democráticos, con lo cual, una reflexión sobre eso que la mayoría creemos conocer o creíamos conocer en el pasado. Y además tocamos el tema de Bitcoin, como no, ya que tratamos el dinero y la historia, los sistemas impositivos de los estados, el sistema bancario, pues tratamos alternativas a todo un sistema que creo que está un poco, ya veréis cómo creo que está en el libro, pero evidentemente tratamos Bitcoin, un poco qué es, cómo funciona y, más importante que su funcionamiento y qué es exactamente y cómo funciona internamente, blockchain, etcétera, pues qué supone y este cambio, esta revolución que trae Bitcoin consigo. Así que por ahí tenéis toda esa información, lo tendréis en Amazon. Estoy probando publicarlo con Amazon KDP, con lo cual tendréis por Twitter el enlace para poder adquirirlo los que queráis, o tenéis ahí, estos días pasados he estado subiendo citas y fragmentos que aparecen en el libro, así que por ahí podéis ir a ojear cosillas antes de que salga el día 2. Dicho todo esto, y antes de meternos con el tema, recordaros que aquí en el podcast, si queréis comprar Bitcoin sin tener que pasar un proceso de KIC, de manera cómoda, ya os digo, es
creo que de las mejores opciones para hacer dollar cost average. Pues tenéis Relay con un código de descuento del podcast para que paguéis menos comisiones, Diego LCB, todo mayúscula, las siglas de la cadena bloques, con lo cual para aquellos que estéis interesados podéis hacerlo de esta manera utilizando este código en Relay y así apoyáis el podcast y me ayudáis a mí a seguir trayendo contenido. Dicho esto, vamos a entrar en materia, que ya hemos hecho una introducción bastante larga, perdonadme, pero hoy el libro lo requería. Y vamos a empezar, antes de meternos en hablar de DLCs, voy a intentar resumiros en 2 frases y media, 3 frases, bueno, intentaré no pasarme, qué es un DLC. Y un DLC básicamente lo podríamos resumir como una especie de, bueno, un protocolo, digamos, que nos permite hacer transacciones de Bitcoin que están condicionadas al resultado de algo, bueno, de un evento, de forma, pues evidentemente privada, para la cadena de bloques. Esto es interesante. Bueno, he dicho evidentemente, no es tan evidente, de forma totalmente privada para la cadena de bloques. Ahora veremos qué quiere decir todo esto y qué quiere decir eso de condicionados al resultado de eventos. Cuando hablo del resultado de eventos, hablo del resultado de eventos ya no tanto de la propia blockchain, es decir, ya no tanto de la red de Bitcoin, sino de eventos en el mundo real. Quiero decir, si una moneda cae cara o cruz, o si, yo qué sé, el Real Madrid pierde ante el Barcelona, ¿no?, en el último clásico, o bueno, pues en fin, cualquier evento que se pueda ocurrir en el mundo real. Ahora después pondré un ejemplo con eso del partido de fútbol, que veremos que es algo bastante interesante. Pero vamos a empezar por el principio y vamos a empezar introduciendo un poco todo esto. Un montón de críticas que hacen quienes participan en plataformas distintas a las de Bitcoin, es decir, una crítica muy común de usuarios de, pues no sé, Ethereum, Solana, yo que sé, la que queráis, podéis elegir la más escalable y más, no sé, más con más transacciones por segundo del mundo, porque cada vez sale una nueva, ¿no? Cada par de semanas tenemos una que es más rápida que la anterior y la otra es más rápida que la anterior. En fin, pues una de las críticas más importantes que hacen sobre todo los usuarios que son más defensores de estas cadenas respecto a Bitcoin es que Bitcoin tiene una capacidad, digamos, limitada de programación, ¿vale? Es decir, que es una red con, bueno, digamos, unas bases de programación que son un poco restrictivas. Esto se ve, digamos, revolucionado o con un cambio significativo con los DLCs, estos contratos a registro discreto, ya que traen unas grandes expectativas porque estas tecnologías, o esta tecnología de los DLCs, puede ampliar, digamos de manera relativamente amplia, la capacidad para programar transacciones en Bitcoin. Es decir, la capacidad para mejorar los scripts y los smart contracts, entre comillas, que tiene Bitcoin. Recordemos que Bitcoin es el primer, evidentemente es la primera criptomoneda, si la queremos llamar así, que crea, o que tiene smart contracts, aunque no son los smart contracts que podemos pensar, ¿no? Porque ahora a lo mejor hablamos de smart contracts y hablamos de, pues los contratos que hacen unas peripecias muy locas en la red de Ethereum, sobre todo, o en alguna otra. Pero bueno, los smart contracts originales de Bitcoin, pues creo que ya tengo algún podcast hablando de ello. Y básicamente son bastante más limitados. Tienen unos fines muy concretos, no buscan hacer ninguna peripecia demasiado loca. Y tienen un lenguaje de programación, lo del Bitcoin Script, ya hemos hablado de ello, como digo, en algún podcast, con lo cual si queréis revisar esto de los smart contracts y los smart contracts en Bitcoin, pues podéis ir a ese podcast y escucharlo, que es muy interesante. Pero básicamente todo esto pues se mejoraría, ¿no?, con los DLCs. Pero claro, habiendo ya resumido, ¿no?, qué se supone que pasa con esto y qué es un DLC de manera muy sencilla, porque os lo he resumido en 2 o 3 frases, vamos a ver un poco qué es esto de un DLC. Básicamente tenemos que empezar definiendo qué es un contrato inteligente, qué es un smart contract. Pues un smart contract no deja de ser un software, un trozo de código, un programa digital, en este caso descentralizado, que es el encargado o que se ha creado para que se encargue de registrar acuerdos y términos que se establecen entre varias personas o varias partes. La idea de esto, ¿cuál es? Pues que yo programo ahí lo que quiero que se haga con
sobre todo, evidentemente, estamos trabajando con fondos, ¿no? Con monedas, con lo cual, ¿qué condiciones, ¿no? Yo establezco unas condiciones con qué pasa con lo que yo meta en ese contrato o qué tiene que hacer ese contrato. Es decir, yo puedo hacer un contrato que sea mandar X cantidad de monedas de la cartera A a la B, o dividir en igual de, ¿sabes? Mando 10 monedas al contrato inteligente, y el contrato inteligente tiene, digamos, establecido en su código, que va a dividir la cantidad que le llegue a partes iguales entre dos direcciones establecidas, con lo cual pues mandaría 5 a la dirección A y 5 a la dirección B. Es un ejemplo. Muy tonto que sea como me acaba de ocurrir, pero un ejemplo al fin y al cabo. Y todo esto, lo mejor es que lo hace, como digo, de manera completamente descentralizada, es decir, sin que ningún tercero tenga que encargarse de dividir esas monedas en dos y asegurarse de que se reparten a las dos direcciones que habíamos estipulado, ¿no? Esto se hace de manera automática, digamos, y autónoma. Con lo cual, este trozo de código pues es simplemente genial, ¿no? Este trozo de código es una invención espectacular, una invención que ya lleva varios años, quiero decir, no es nueva, no viene de Ethereum, viene de bastante antes. Nick Szabo ya hablaba de ello creo que en el 1995, creo que ya hay algún paper de él mencionando estos términos, con lo cual, pues ya nos hablaba de estos conceptos por entonces. Pero claro, evidentemente era imposible o impracticable esa idea hasta que llegó Bitcoin y toda esta tecnología, blockchain, todo el ecosistema que se ha generado alrededor, otras criptomonedas evidentemente, que fue pues la primera que pudo ejecutar este tipo de contratos. Los scripts de Bitcoin pues precisamente son esos, son smart contracts, como digo en el podcast que ya os he comentado que hablamos de esto. Y pues luego pues Ethereum evidentemente revoluciona todo y pues en Ethereum se pueden hacer unas peripecias bastante más importantes. Pero Bitcoin se queda igual. Bitcoin por muchos años no modifica o modifica muy muy brevemente, es decir, significativamente quería decir, estos smart contracts y pues no, como que no tiene interés, ¿no?, en poder realizar smart contracts más complejos, pero los tiempos pues evidentemente van cambiando. Los desarrolladores ahora sí que están, digamos, un poco más por la labor de agregar ciertas funcionalidades. Evidentemente tampoco queremos aquí ponernos a hacer peripecias innecesarias, pero hay cosas que son interesantes en Bitcoin, con lo cual agregando ciertas funcionalidades en este sentido es donde entran en juego estos DLCs, estos contratos de registro discreto, y estos DLCs, lo que se implementan sobre la red de Bitcoin, lo que pueden hacer es registrar acuerdos, como hemos dicho, y los términos que se cumplirán sobre la ocurrencia de un evento futuro. Esto es novedoso, porque Bitcoin hasta este momento, hasta que surgen los DLCs y se pueden implementar los DLCs, en cuanto a contratos inteligentes, como decimos, ha mantenido, digamos, un perfil bajo. No era muy llamativo. Bitcoin no tenía nada, innovador, no tenía nada, digamos, que pudiese, ¿no?, hacer sombra a las peripecias que hacían, que tenían el resto. Con lo cual, la utilización de contratos inteligentes, un hecho que evidentemente está relacionado a lo simple de su código. El Bitcoin Script es un lenguaje o un código muy sencillo, con lo cual hay ahora la posibilidad, como digo, de hacer apuestas. ¿Y por qué digo apuestas? Es un ejemplo, ¿no? Esto sirve para más cosas, pero por ejemplo, el ejemplo que yo os ponía antes de un partido Real Madrid contra Fútbol Club Barcelona, y tendríamos la posibilidad de hacer una apuesta, ¿vale? Ahora veremos cómo funcionan, es decir, ahora veremos realmente cómo se llevaría todo a cabo, todo el proceso, la operación, pero básicamente podrías hacer una apuesta descentralizada y automática utilizando contratos inteligentes en Bitcoin. Y ya no solo en Bitcoin, sino que luego veremos que además se podría hacer en Lightning Network. Esto es increíble, a mí me parece una locura, con lo cual ahora hablaremos de ello. De hecho, no sé si os sonará, pero creo que ya se hizo una apuesta, tal vez os suene, entre Chris Stewart y Nicolas Dorier, acerca de quién ganaría las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, si Trump o Biden.
Y bueno, pues registraron los acuerdos de esta apuesta mediante el uso de un DLC, ¿no? De un contrato de registro discreto en la red principal de Bitcoin, con lo cual, bueno, pues evidentemente esta apuesta es bastante curiosa, evidentemente es algo llamativo, pero la novedad de este acontecimiento es la demostración de que bueno, los desarrolladores hacen por implementar estos contratos inteligentes sobre la blockchain, ¿no? de Bitcoin, y deja evidencia del potencial bueno, de Bitcoin frente a otras, porque recordemos que lo que tiene Bitcoin, que nunca va a tener Ethereum, y nunca va a tener Solana, y nunca va a tener, bueno, en fin, el resto de criptomonedas, es el nivel de descentralización y de seguridad que tiene Bitcoin. O sea, es imposible, nunca lo van a tener, con lo cual, evidentemente, si queremos construir este tipo de cosas, si queremos construir este tipo de contratos, vamos, si yo fuese desarrollador o fuese una empresa, querría tener los servicios, o querría tener o utilizar, bueno, si soy un usuario, un código y unos contratos que estén en una red que sea segura. Es decir, una red que no pueda ser hackeada, una red que no se pueda caer, una red que no se pueda, en fin, ya lo entendéis, con lo cual es mejor construir encima de Bitcoin que construir encima de Ethereum, aunque Ethereum, bueno, pues como os digo siempre, es un buen sandbox, ¿no? Para probar cosas. Y todo esto lo que hace es ampliar, ¿no? Un horizonte de oportunidades que tiene Bitcoin, que hasta ahora a lo mejor sí que es verdad que estaba ciertamente, bueno, era un horizonte estrecho, digamos, no era un horizonte demasiado amplio, pero bueno, augura, ¿no? Grandes novedades en este sentido de la capacidad de red de Bitcoin en este campo respecto a contratos inteligentes, etcétera, de aquí a unos años. Tampoco nos volvamos locos, como digo, pero las cosas que sean interesantes se pueden ir implementando. Ahora bien, esto que hablábamos de cómo funcionan, porque claro, está muy bien lo de poder hacer una apuesta, pero ¿cómo funciona esto? Bueno, aquí es donde entran los oráculos y ahora hablaremos de ellos. El funcionamiento de un DLC, básicamente, pues comienza, o como es obvio, cuando dos personas o más, pero bueno, dos personas, pongamos el ejemplo, están interesadas en el establecimiento de un contrato de DLC. Fijan unos términos, es decir, bueno, y unos acuerdos que serán ejecutados por el contrato. Es decir, por ejemplo, yo cojo y digo, vale, oye, hay un partido de fútbol, ¿no? Y hablo contigo y tú me dices, sí, es verdad, hay un clásico la semana que viene. Y decimos, vale, pues, oye, yo creo que va a ganar el Real Madrid, tú crees que va a ganar el Fútbol Club Barcelona, y entonces decimos, vale, pues vamos a apostarnos, no lo sé, medio Bitcoin, por ejemplo, a este partido, ¿vale? Y el que gane, evidentemente, pues el que acierte, digamos, el resultado, se lo lleva todo, a no ser que haya empate, que entonces, bueno, pues cada uno se queda con lo suyo y ya está. Todo esto, digamos que se escribe, se especifica en este contrato y mandamos los fondos dentro del contrato. No me voy a adelantar más, ahora vamos a ello. Hasta ahí puedo leer. Entonces, estas personas implicadas envían los fondos a esta dirección, que por cierto, evidentemente, una vez se han acordado los detalles del contrato, y las personas implicadas envían los fondos a esta dirección hay que tener en cuenta que es multifirma. No es una dirección de una única firma, sino que es una dirección multifirma. Es un aspecto importante que tenemos que recordar. Con este depósito realizado, es decir, cuando estas personas ya han depositado, han mandado la cantidad que han acordado a este contrato, el oráculo, que es una figura muy importante en estos contratos, digamos que firma el contrato con el hash que apunta a la persona o a las personas que se beneficiarían del contrato, y este hash permitirá a los beneficiarios o al beneficiario retirar los fondos de ese contrato una vez se haya dado lugar, ¿no? Y se haya resuelto ese contrato con el evento que haya sido. Ahora bien, todos estos pormenores del contrato se registran en una dirección de la blockchain de Bitcoin, todas esas especificaciones del contrato, los términos, digamos, y en este punto sucede pues tal cual pasa en Ethereum, es básicamente igual. Nos da la seguridad de que el contrato es inmodificable, esto hay que tenerlo en cuenta, y estos contratos son emitidos como una transacción estándar multifirma, lo que ofrece una discreción a este tipo de contratos inteligentes absoluta, una discreción absoluta muy grande, con lo cual es posible, porque el DLC lo que hace es ofuscar, digamos, el contrato inteligente de tal manera que no es posible de saber si se trata de una transacción normal o de un contrato inteligente. Esto me parece brillante, es lo que decía de
que también cumplen, digamos, una función de privacidad muy grande. Creo que es clave el poder emitir o usar este tipo de contratos, este tipo de, bueno, estos DLCs, sin que en la blockchain se pueda saber si son transacciones multifirma normales o si es una transacción multifirma que en realidad es una interacción y creación de un contrato inteligente. Con lo cual es un aspecto más a tener en cuenta. Otra característica que tiene estos DLCs. Aquí nos encontramos con que bueno, pues tenemos varios pros, varias contras. Básicamente, bueno, ya hemos visto, evidentemente, que bueno, mucho de esto que trae nuevo los DLCs, pues son muy versátiles, tienen ese punto de privacidad, ese punto de innovación en la red de Bitcoin. Y bueno, pues aquí nos podríamos meter más en profundidad en el funcionamiento, luego de cómo digamos, se resuelve, ¿no? Estos DLCs, ¿no? Como una vez ya se han creado, se han utilizado, pues cómo se, digamos, se terminan, es decir, cuando ya se ha dado lugar a lo que sea, ¿no? Al evento que fuese, pues nos podríamos meter en HTLC, en fin, ya sabemos que son los hashes, los Hashed Time Lock Contracts, perdón, que bueno, pues son contratos inteligentes que permiten enviar transacciones entre partes y bueno, pues gracias a ello pues son especialmente útiles en la construcción de sistemas como Lightning Network, por ejemplo, que basa su funcionamiento básicamente en estos, y bueno, pues un montón de otros factores que pueden, bueno, pues utilizarse, ¿no? Y que, bueno, pues sirven para bueno, utilizando bloqueos de tiempo y de hashes para garantizar la seguridad del pago, etcétera. Nos podríamos meter aquí, no lo voy a hacer porque quiero que se quede todo resumido de una manera relativamente simple. Lo que sí que veremos son, digamos, unos pros y contras, ¿no? O, bueno, más que pros y contras, son pros y menos pros, porque me sigue pareciendo interesante, pero cosas a tener en cuenta, digamos. Lo primero es que la autonomía de los DLCs, pues evidentemente aporta a las transacciones que una vez establecidas las pautas de este contrato, su ejecución es automática e irreversible, como hemos dicho. Es decir, son completamente autónomas, se ejecutan completamente de manera autónoma y automática. Con lo cual, toda esta seguridad de la red en la que se ejecutan, estamos hablando de la de Bitcoin evidentemente, se registran en la blockchain como una transacción estándar multifirma, haciéndolo invisible como contrato inteligente en la blockchain, y esto pues me parece simplemente maravilloso, es la primera de las cosas que hay que tener en cuenta. La segunda sería que bueno, la blockchain es capaz, digamos, de evitar que sean, bueno, o que estén libres de manipulación externa, es decir, que alguien pueda ocasionar errores en la ejecución de los mismos. Es decir, la blockchain pues es capaz de resguardar toda esta información cifrada, bueno, que puede consultarse desde cualquier lugar del mundo, con lo que, bueno, pues la velocidad y seguridad salta a la vista. Evidentemente estamos hablando de Bitcoin y estamos hablando de blockchain, con lo cual ya sabemos de qué va todo esto. Y bueno, luego hay un par de aspectos a tener en cuenta, y es que primero, esa inmutabilidad de la blockchain es algo muy bueno, evidentemente, pero también hay que tenerlo en cuenta, ya que una vez creas el contrato, es decir, creas las condiciones y los términos del contrato, no se pueden cambiar. Entonces, claro, los contratos, digamos que una vez creados, son inflexibles en este sentido, no son modificables una vez ya hechos, con lo cual, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta, ya que, bueno, pues evidentemente si creas mal un contrato pueden pasar cosas. O sea, si estableces mal los términos y condiciones, pensando que, o sea, tú querías unos y te has equivocado y has puesto otros, pues a lo mejor luego ahí ocurren cosas raras, o bueno, o sea, los fondos acaban en un sitio que no es en el que deberían, etcétera. Luego hay que tener en cuenta también que dependiendo de lo que queramos hacer, si hay algún error en el código, es decir, si hay algún error a la hora de crear el contrato inteligente, pues esto evidentemente puede ocasionar resultados imprevisibles. Ya veríamos qué pasa con los fondos almacenados en un contrato que esté bugueado, ¿no? Que tenga bugs.
Y el último término, el último aspecto a tener en cuenta es el tema jurídico, que bueno, en verdad, sin más, pero hay que tenerlo en cuenta. Y evidentemente en este sentido, pues los contratos inteligentes, dependiendo de dónde estés, pues pueden enfrentar o no una puerta infranqueable o de fácil acceso, dependiendo de dónde estés, como digo, en el carácter legal. Pero bueno, como todo este mundillo está muy... Bueno, primero, muy en pañales, y no estoy hablando de los DLCs, estoy hablando de cripto en general, estoy hablando de Bitcoin, está todo muy en pañales. Pues no creo que debamos preocuparnos de los DLCs, y como digo, al final son una herramienta que permite prácticamente privacidad absoluta o privacidad absoluta en la propia blockchain de Bitcoin, con lo cual, sin más, no voy a comentar nada más, pero tenemos ahí una herramienta que está bien protegida a nivel de privacidad, como vemos, y estos serían los DLCs. Esto sería la opción a hacer este tipo de, bueno, pues de contratos, como digo, pues por ejemplo de una apuesta en un partido de fútbol en la red de Bitcoin utilizando un DLC, es decir, un contrato inteligente en la misma red de Bitcoin, y que además se registra en el blockchain como una transacción multifirma estándar, es decir, que además es indistinguible, nadie va a saber o no va a poder saber a ciencia cierta que hayáis realizado un contrato de estos, con lo cual espero que os haya resultado interesante. Destacar que también se puede en Lightning. Ojo, hay cositas ahí en Lightning Network. Y ahí es donde viene la verdadera escalabilidad de esto, ¿no? Porque al final se podrían hacer miles, si no decenas o cientos de miles de DLCs en Lightning, y luego, bueno, pues se liquida el canal, ya sabemos, y se registra en blockchain, en la cadena principal, y listo. Como digo, que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido algo, si no lo conocíais, que hagáis vuestro propio research. Evidentemente, aquí tenéis que buscar más sobre el tema. Es un tema que, si os queréis meter a fondo, es complicado, tiene mucho fondo. Ya sabéis que yo evidentemente no soy programador ni nada, con lo cual tampoco quiero meterme ahí en líos, pero bueno, que hayáis aprendido algo, que siempre va bien, y nos vemos próximamente en un nuevo pod de la cadena de bloques.